Lección 13. Dar al César y a Dios. Versículo para memorizar. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice:
¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César
lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén.
Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles,
Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén.
Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles,
Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén.
Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles,
Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén.
Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles,
Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén.
Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César, y díceles,
Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén.
Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 y 21. Amén.